¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, mi podcast, nuestro podcast Mentiras Naturales. En este nuevo episodio los invitamos, a compartir con nosotros a través del canal de YouTube de Ávila TV. Por ahí pueden compartir e interactuar con nosotros. Además, tenemos disponible para ustedes las redes sociales @Ávila TV Suena y por supuesto la red social en Instagram de @Mentiras Naturales. Por ahí interactúan con nosotros, sugerencias, inquietudes, aportes para tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. Entonces hoy traemos un tema, por supuesto para seguir develando las mentiras naturales. Traemos un tema y una invitada especial con nosotros y con ustedes, Hazel Ayala. Ella es una joven que se viene desarrollando en el tema de la agricultura urbana, que también aporta para todo lo que hemos venido conversando durante todas estas temporadas, que es, por supuesto, el tema ambiental y cómo nos acompaña. Bienvenida, Hazel Ayala. Bueno, agradecer la invitación. Me parece de verdad un programa excelente hablando sobre el tema ambiental y bueno, el tema de la agricultura urbana, que los invito a todos y a todas a acompañarnos para develar algunas mentiras naturales sobre la agricultura urbana. Así es, bueno, puede sonar como una mentira que nos hacen creer, pues, de que la agricultura urbana como concepto, vamos a aclararlo primero para después poder hacer digamos las inquietudes. La agricultura urbana, ¿cómo funciona? ¿A qué se refiere? ¿Cómo la podemos asociar? Bueno, desde mi experiencia aquí en la ciudad de Caracas, la agricultura urbana es un hecho de la agricultura en casa, la agricultura familiar, cómo desde nuestras familias podemos producir nuestros propios alimentos sin necesidad de ir al mercado a comprarlo. Entonces, cuando hablamos de agricultura urbana, hablamos de una agricultura en la ciudad, de una agricultura donde no tiene las condiciones de tierra como los vemos en las zonas rurales de nuestro país, pero aquí en Caracas, créanme que es posible la agricultura urbana. Créanme que hay distintos tipos que vamos a ir desarrollando a través del podcast, para que, podamos aprender también a cómo producir nuestros propios alimentos. Claro, porque la gente cree, o de alguna manera se cree, pues, que el único hecho de producir el alimento que vayamos a consumir es a través de grandes extensiones de tierra, es a través de diversas, digamos, maquinarias, todo lo que se necesita. Pero yo creo, creemos, existe el término agricultura urbana, en vista de que desde nuestros hogares, por muy pequeño que sea, así sea un edificio, podemos nosotros poder autoabastecernos, ciertamente. Bueno, a través de la agricultura urbana nosotros podemos tener un abastecimiento familiar, porque nosotros podemos desde nuestros balcones, desde nuestras ventanas, terrazas, platabandas, patios, espacios muy pequeños, nosotros podemos producir nuestros propios alimentos, como son los alimentos de ciclos cortos o hortalizas, vegetales. Eso se pueden producir desde nuestras casas. Inclusive tenemos experiencia, Johnny, de que podemos producir ciclos de mayor plazo, como la papa, la yuca, en sacos, que es un tipo de agricultura urbana. Hay muchas modalidades para la agricultura urbana, como los sacos donde, por ejemplo, viene la harina de trigo para las grandes industrias. Exacto. En esos sacos nosotros podemos tener nuestras papas, cosechar nuestras papas de nuestros hogares, de nuestras ventanas, de muchas azoteas. Tenemos el área también organopónica, las mesas organopónicas que las podemos tener en una platabanda, en un patio, en una azotea de un edificio, lo que llamamos azoteas verdes. Ajá. Y desde allí nosotros podemos cosechar nuestros alimentos tanto para nuestra familia como también para ayudar a nuestro espacio local, pues. Es lo que ahí se puede generar inclusive lo que se denomina los huertos familiares, todo ese tipo de... Los huertos familiares, los huertos escolares, los huertos comunitarios. Ahí entra también entonces los huertos escolares, es decir, porque hay muchas escuelas que de alguna manera habilitan un espacio
para la siembra mayormente son ciclos cortos, ¿no? Lo que llamamos ciclos cortos, que si es el ají, el cebollín, los vegetales y esas cosas. Sí, mayormente en las escuelas, viendo la agricultura, porque la agricultura urbana la tenemos que ver como un hecho transformador de conciencia, porque sabemos que la agricultura Correcto. en la ciudad no es un hecho muy visto, no es un hecho muy gustoso, no tenemos la cultura de sembrar en nuestras casas. Entonces, viendo la agricultura urbana como un hecho transformador de conciencia, nosotros se emplea mucho en las escuelas, con los huertos escolares, donde se le enseña a los niños desde qué es una semilla hasta cómo cosechar esos vegetales que se comen inclusive en sus mismos programas escolares de alimentación. En los comedores. En los comedores. Tú dices un tema ahí bastante interesante que yo creo que es lo que nosotros buscamos a través de este episodio en la conversación sobre la agricultura urbana, que es el tema de que la gente en la ciudad, o mayormente la gente de la ciudad, en su mayoría, no está acostumbrada sino a ir al mercado a consumir, digamos, a adquirir sus productos, pues. Y como tú lo mencionabas, es un tema de transformación cultural, el hecho de que, bueno, la gente le cueste, y por eso es un trabajo, pues es un proceso para lograr esa transformación cultural de que la gente se adapte a que, bueno, sepa de que sí puede sembrar en casa, que sí puede cultivar desde casa sus propios insumos alimenticios. Entonces yo creo que el tema de la transformación cultural juega un papel bastante interesante en este término, si se puede decir nuevo, porque de alguna manera antes se desconocía, pero existía, ciertamente, ¿no? Correctamente. Entonces, un término que ahorita está en boga porque, bueno, ya existe o ha existido durante un cierto periodo de tiempo para acá, esa movida de la agricultura urbana. Entonces yo creo que el hecho de la transformación cultural nos debería ayudar mucho en eso, ¿no? Entonces hay otro tema que podemos resaltar o que resulta necesario resaltar en este episodio, que es el tema de cómo nos ayuda o cómo contribuye la agricultura urbana a cuidado, protección de nuestro ambiente. Bueno, para entrar en ese tema te voy a dar como que un ejemplo que me puso una vez un joven en una comunidad. Uh-huh. Él me decía, no es lo mismo que yo coseche una papa 9 meses, tengo que germinarla, cosecharla, uh-huh, después pelarla para poder comerme unas papas fritas, a que yo en 15 minutos voy al supermercado, compro una bolsa de papas congeladas y me la como. Ah, bueno, lo ve más fácil. Pero cuando hablamos de agricultura urbana, hablamos de un proceso agroecológico. Un proceso hasta regenerador del ambiente y del ser. Porque cuando hablamos de agricultura urbana hablamos de alimentos totalmente orgánicos. Ahí no consumimos agrotóxicos, ahí no tenemos riesgos de enfermedades por agrotóxicos. Uh-huh. En los espacios donde se utilizan grandes cantidades de agrotóxicos como insecticidas, fertilizantes, eso inclusive nos da enfermedades congénitas. Muchas de las madres que trabajan en los campos, sus embarazos llegan a ser fallidos y muchas veces por enfermedades congénitas. Entonces, nosotros hablamos sobre el hecho de la agricultura, la agroecología. La agricultura urbana transformándola a la agroecología, cómo nosotros podemos consumir productos totalmente orgánicos, productos totalmente saludables. Y también, bueno, generar el tema verde en la ciudad, es un tema estético, es un tema muy bonito que se ve en las grandes ciudades. Uh-huh. Bueno, tú vas pasando por un espacio y ves una azotea verde, o sea, qué bonito se ve, un huerto, un edificio con sus ventanas en producción. Y el tema de que sabes que lo que te estás comiendo, aparte que lo estás produciendo, es un alimento totalmente orgánico, sabes de dónde viene, sabes cómo lo hiciste y ayudas pues al medio ambiente, que creo que eso es uno de los puntos fundamentales en el hecho transformador, porque bueno, venimos de una cultura petrolera. Las ciudades están acostumbradas a reducir el tiempo de cocina, inclusive eso que yo te hablaba de las papas congeladas, te lo hablo también como una hamburguesa en cualquier espacio, porque reduces el tiempo
que vas a invertir en tu alimentación y lo Comprando. empleas en el trabajo, pues. Entonces, esa transformación cultural es súper importante, la transformación agroecológica al orgánico, porque bueno, hablamos de preservar el medio ambiente, la diversidad, cómo cuidamos la diversidad de nuestro planeta. Entonces, con la agricultura urbana, nosotros podemos empezar a crear en las ciudades, eliminar el carbono, porque cuando tú vas al campo o cuando tú vas al mercado, tienes que mover el carro para ir al mercado, entonces todo el dióxido de carbono. Entonces, cuando ya tú tienes los alimentos en tus Tal hogares, cual. baja la densidad del carbono en la ciudad. Cuando tú consumes tus alimentos orgánicos, baja la densidad de enfermedades congénitas. Y hay otro elemento ahí que pudiéramos sumar, y disculpa que te interrumpa, que es el elemento del uso o el aprovechamiento de los materiales orgánicos, de los desperdicios, los desperdicios orgánicos. En el caso de los compost, por ejemplo. Sí, bueno, en la agricultura urbana, por eso que lo llamamos orgánico, nosotros podemos aprovechar esos desechos orgánicos, inclusive ayudar a la ciudad a la generación de basura, menos basura. Correcto. Porque nosotros podemos aprovechar nuestros desechos orgánicos como conchas de los vegetales que nos comemos, lo que vamos a botar orgánico, nosotros lo podemos desechar en el popular tobo. Un ejemplo de cuáles pueden ser esas conchas, como para que la gente Lo menos la papa, la cáscara del huevo, la concha del cambur, la concha el pedazo de que le quitas a la zanahoria, el pedazo que le quitas a la papa que está malo, que no te lo vas a comer, también lo puedes echar. El vegetal que se quemó por la nevera también lo puedes echar al compost en el popular tobo. Nosotros en la agricultura urbana lo llamamos el popular tobo, porque puede ser un tobo de esos que pintaste la casa y te quedó el tobo. Como puedes también aprovechar el reciclaje, pues las botellas de plásticas, esas que son de 5 litros, ahí puedes hacer tu compost, un compost para tu casa, en una papelera que dispongas para el compost. Solamente necesitas ahí recolectar tus desechos orgánicos, una bolsa negra, y esperar de 1 mes a 45 días y ya vas a tener tu propio abono orgánico, que es la vitamina que le vas a echar a tus plantas. También tenemos en la parte del compost el tema del lumbricario, que son lombrices que tenemos en la tierra, que de ahí podemos sacar también abono. Hay mucha gente que cree una mentira, el hecho de que las lombrices se comen las plantas y que no sirven para las plantas. ¿Cómo podemos aclarar eso? El hecho del uso de la lombriz. El uso de la lombriz es súper sencillo. Una cama de tierra, echas ahí tus lombrices y las alimentas con los desechos orgánicos. También sirven para alimentar a las lombrices, y de allí tú vas a sacar el humus de lombriz, lo que llamamos humus de lombriz en la agricultura urbana, que es el desperdicio de la lombriz líquido. También lo puedes sacar sólido, que ya cuando la lombriz cumple su ciclo de vida, ya te queda el abono, la tierra negra, que llamamos nosotros los agricultores. Entonces, el uso de la lombriz para la tierra es muy buena, es muy beneficioso. Nosotros los agricultores la llamamos lo mejor de la agroecología, porque le aporta todos los nutrientes que una planta necesita para crecer el tamaño que necesita, y bueno, y vas a poder obtener los frutos con una mejor calidad. Listo. Y también está el aprovechamiento de los inorgánicos, que viene siendo, por ejemplo, el plástico, ¿no? ¿Cómo lo aprovechamos? Tú lo mencionabas, los envases de refresco, los envases de agua mineral, no sé qué. Al cortarlo, ahí te queda un envase que te puede servir hasta para un matero, por ejemplo. Claro, en la agricultura urbana los usamos en especie de matero. No puedes usar nada más el plástico, lo que es el cartón del huevo, donde vienen los huevos. También, eso lo usamos para el semillero, para que la semilla bastante crezca. Que lo vemos en la escuela. Correcto, en la escuela. Pero después lo dejamos usar, lo vemos en la escuela y ya se nos olvida, lo usamos, aprendimos a ensemillar, como creo que es el término, y listo, ya lo vi en la escuela, pero en la práctica también nos sirve el uso del cartón de huevo. Claro, en la práctica nos sirve porque ahí cumplimos el proceso. Ensemillamos hasta que la plántula agarra el tamaño ideal, y luego en nuestro pote de refresco,
que lo podemos decorar, lo podemos poner bonito. Ese es nuestro matero que vamos a trasplantar. La planta que tenemos en el cartón de huevo, la llevamos al pote de plástico que es nuestro semillero. Una planta, por ejemplo, de pimentón. ¿Cuánto puede arrojar una sola planta de pimentón para poder yo tener un cálculo de con cuánto me puede ayudar en mi Una casa? sola plántula de pimentón, una sola planta de pimentón te puede arrojar 800 gramos de pimentón, 3, 4 pimentones. Dependiendo también, eso es dependiendo también el cuidado que se le da a la planta, la alimentación que se le da a la planta, porque a veces hablamos de que no es nada más la semillita y echarle agua, sino que, como te digo, hay que trabajar lo que es el abono orgánico, hay que trabajar lo que es el humus de lombriz. Esas son vitaminas que se le echan a las plantas y tal cual como nosotros, pues lo que comemos nosotros es lo que somos, pues. La proteína. Entonces, las plantas también necesitan, son seres vivos y bueno, a ellas las alimentamos y dependiendo de cómo tú alimentes tu planta, ella va y en el entorno también, pues. Claro. Las plantas, mi abuela les habla. Mi abuela les habla a las plantas y tú las ves cómo se desarrollan. Y hay muchos saberes ancestrales de nuestros abuelos que... La práctica la práctica del pueblo como tal que ayuda bastante al desarrollo urbano. Entonces, por lo menos para poder nosotros generar nuestro... En el caso particular de uno de nosotros, de cualquiera de los que nos esté acompañando, nos esté viendo, si tiene la necesidad o tiene la intención de querer cultivar, por lo menos requiere como de 2 o 3 plantas de pimentón para tener un autoabastecimiento sustentable, ¿no? Para su familia. Con 2 plántulas de pimentón puedes tener un abastecimiento para su familia. Y una de, por ejemplo, de ají. Una de ají, sí, 700, 800 gramos, dependiendo. También. Pues son... Claro, y los vegetales, lo que de alguna manera, hay gente que tiene... Mira, en una ventana puedes cosechar pepino, que una planta te puede dar de 1,5 kilos a 3 kilos de pepino. Puedes cosechar calabacín, puedes cosechar tomate, puedes cosechar pimentón, cebollín, por lo menos el cilantro, que a todos nos gusta para la sopa y tú ves... Todos los días tú vas a comprar un poquito de cilantro, un poquito de cebollín. El cilantro en 45 días, si lo pones en 45 días ya tienes un ramillete de cilantro. El cebollín, vas a comprar cebollín al mercado. Bueno, esa ramita de cebollín, pones 3 dedos, la cortas, la pones 3 días en agua. Cuando ya empieza a salir lo verde, la pasas a la tierra y ya en unos 30, 45 días ya vas a tener un cebollín allí en tu casa. Claro. Hay un término que de alguna manera esto que podemos, todo esto lo podemos sintetizar en ese concepto, que es el concepto de la soberanía alimentaria. Entendiendo que es un tema de soberanía alimentaria, es la no dependencia de un mercado particular, un mercado comercial, ¿verdad? Para poder adquirir tus propios productos de consumo, ciertamente. En cómo contribuye, o yo lo estoy comentando, apórtame tú o apórtale a la gente el cómo contribuye la agricultura urbana a la soberanía alimentaria. No, para hablarte de soberanía, te voy a hablar desde lo pequeño y luego de lo micro a lo macro. De lo micro a lo macro. Mira, cuando hablamos de soberanía es porque nosotros podemos ser autosustentables en todos los procesos. Uh-huh. Te hablo del proceso de la agricultura urbana. Nosotros podemos ser autosustentables hasta con la semilla. Porque ese mismo pimentón que tú te vas a comer, de ahí mismo puedes sacar tu semilla. Como te hablé del cebollín, la semilla del cebollín viene allí en el mismo que compras. Que generalmente trae sus raíces. Generalmente trae sus raíces. La semilla del pimentón, cortas tu pimentón, tienes tu semilla, la sacas, la siembras, ahí puedes sacar tu mismo pimentón. Ahí estás contribuyendo a la soberanía y a la seguridad alimentaria de tu país. Y de tu familia. Y de tu familia en particular. Si hablamos de lo macro, uh-huh. Imagínate tú, si todas las familias, o si por lo menos el 80% de las familias de la ciudad, sembrara sus vegetales en casa, sus hortalizas en casa, sus alimentos en casa. Imagínate cuánto bajaríamos el carbono de la ciudad, cuánto ayudaríamos al medio ambiente, cuánto ayudaríamos a la economía del país.
Bueno, menos mal que no está Teresa en este episodio, porque si no, nos corrigiera, porque ella dice, no es medio ambiente, es el ambiente, porque la otra mitad no existe. El es ambiente. El ambiente. Pues. Entonces, imagínate tú, o pongámoslo así, ¿cuánto ayudaríamos al planeta? Claro. Es que de hecho... Entonces, yo creo que, disculpa que te interrumpa, yo creo que la soberanía alimentaria empieza desde nuestros hogares. Desde cuando Correcto. somos soberanos en nuestros hogares. Cuando tú dices que te puedes autosustentar desde tus hogares con la producción, ahí ahorras el bolsillo, Claro. ahorras infinidades de cosas y contribuyes con el desarrollo de tu país. Y Caracas es un ejemplo de eso, en el sentido de que a pesar de que la gente que nos puedan ver en otros lados, en otras latitudes del país, Caracas se puede notar que por lo menos en sus alrededores, lo que, bueno, en ese caso vendría siendo el periurbano, la zona periurbana, ellos se puede apreciar en los cerros, ¿verdad? Una zona verde con mínimo de siembras y de cultivos y de cosas, que eso llama muchísimo la atención, porque bueno, eso quiere decir que en esa zona por allá se están autoabasteciendo con sus propios alimentos, sus propios cultivos, sus propias siembras y todo lo demás. Entonces, en este caso, la agricultura urbana viene a fortalecer de alguna manera la seguridad alimentaria y por supuesto la soberanía alimentaria, en este caso de las ciudades, que a eso se refiere el tema de la agricultura urbana, que es la agricultura en la ciudad. ¿Sí? Correcto. ¿Aprobado? Aprobado. Bueno, si tienes algo más que comentar, Dariana, que le quieras comentar y sugerir a nuestro público que nos visita. No, bueno, invitar a todos esos jóvenes que nos ven y a todas esas familias que nos están viendo, invitarlos al hecho productivo, invitarlos a que se enamoren de la agricultura urbana, que puedan cosechar sus propios alimentos desde sus hogares. No necesitan tener un gran espacio de tierra donde puedan cosechar. Pueden cosechar desde sus ventanas con peroles de refresco, no se imaginan cuánta infinidad hay en tipos de agricultura urbana. Los invito a que puedan seguir las redes de Mentiras Naturales, y por allí vamos a poder interactuar en el caso de que tengan alguna inquietud. Y hoy hablamos solo de siembra y de cultivos de plantas y no sé qué, pero también entra por allí el crío y la cría de animales. La cría de especies menores. Entonces, yo creo que... Un poco corto el tiempo, deberían Sí, alargar un poco más el podcast, pero... Para seguir compartiendo todas estas experiencias que, bueno, nos ayuda y contribuye, por supuesto, tanto al crecimiento de nuestra sociedad como a el cuidado y protección del ambiente, que es lo que estamos tratando de hacer desde este espacio, de velar esas mentiras que parecen tan reales, pero que hacen ser naturales. Entonces, bueno, este es un nuevo episodio que culminamos ahorita con ustedes, y los invitamos a un próximo episodio, por supuesto, a través del canal de YouTube de Ávila TV, a través de las redes sociales. Ávila TV suena en Instagram, Mentiras Naturales en Instagram, Johnny Ferrer 07 en Instagram, y el de Dariana Ayala en Instagram. Ahí está. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.